Buen día, estudiantes del Colegio Portugal, grado décimo. Nos encontramos para orientaciones en torno a una clase de ciencias sociales con el tema el liberalismo clásico. Acá mencionamos a algunos autores como John Locke, Montesquieu, importantes durante la época de la Revolución Francesa y lógicamente la conformación de una serie de ideas que van a ir reflejando un cambio de mentalidad y un cambio también en los modelos de administración pública que configuran lo que conocemos como el sistema liberal, que aparte de político también es y fundamentalmente relacionado con la economía. Dentro de las preguntas que tenemos para este tema, la primera es ¿qué criterio no corresponde a los principios liberales? El liberalismo se centra en la condición del individuo como persona y el reconocimiento de los derechos que tiene frente al Estado, de manera que se busca cambiar esa visión del poder absolutista en manos de una sola persona, como lo que pasaba con la monarquía, para darle cabida al individuo, a la persona, al ser individual, con derechos propios y garantías en torno a esos derechos que deben expresarse mediante las leyes, ¿sí? Entonces, en esta condición, lo que se busca entre un individuo y otro es recuperar el concepto de iguales. Todos somos iguales ante la ley, para que tengamos una idea de esos principios hacia dónde nos llevan, ¿sí? ¿Qué orientación tienen? Y poder contestar esta primera pregunta. En la segunda pregunta, ¿qué podemos inferir respecto al laissez-faire y el estado mínimo? Bueno, laissez-faire es una expresión francesa, dejar hacer, que implica una situación en torno al mercado, al comercio o a cualquier tipo de desarrollo de actividad económica. Dejar hacer, dejar pasar, que era la expresión completa, implicaba el trabajo y el comercio, ¿sí? ¿Y qué podemos inferir respecto al laissez-faire y el estado mínimo? Pues el estado mínimo es, dentro de los principios liberales, esa preponderancia que tiene el individuo y la reducción de la administración del Estado a realmente lo mínimo. Las personas que están en la administración de lo público con funciones muy particulares tienden a crear o extender una burocracia que en todo caso lo que hace es entorpecer la administración, ¿sí? Y complicarla. Entonces, dentro de esos principios liberales, justamente por eso es importante ese concepto de estado mínimo, ¿sí? Como la pregunta es qué podemos inferir respecto a laissez-faire y el estado mínimo, pues tenemos que empezar a mirar que lo que se busca es recuperar el protagonismo individual en torno a situaciones que se dan de manera natural, como pasa con el comercio, ¿sí? Si el Estado no interviene, se supone que la misma economía, la relación de unos individuos con otros, en términos económicos, va a regularse por sí sola. De ahí viene uno de los principios fundamentales del comercio, que es la ley de la oferta y la demanda. El precio no va a depender de otro factor que no sea la misma disposición que hay de los individuos por adquirir determinados productos. Si el producto abunda, el precio baja. Si el producto es escaso, el precio aumenta, ¿sí? Y esa regulación es una regulación
natural dada por la misma relación económica o comercial entre los individuos. Entonces eso hace que no sea necesario un Estado proteccionista o paternalista, ¿sí? En la tercera pregunta, ¿en qué condiciones es aceptada la monarquía constitucional desde la postura de Herbert Spencer? La monarquía constitucional implica el reconocimiento de dos modelos distintos de administración. El monarca como cabeza visible de un Estado, donde priman aspectos importantes como la afectividad o la cercanía de las personas, o una autoridad natural de tipo paternalista, de pronto que se reconozca en el soberano, y a la vez el aspecto constitucional, que está dado por la ley, y en este caso una ley que depende de un consenso dictado por el pueblo, ¿sí? Donde por medio de representantes o de un colectivo de personas se asumen leyes para el control de toda la vida social y de la misma forma de administrar lo público. Entonces lo que hay acá es un juego de autoridad, se reconoce en una persona o se reconoce en un cuerpo de leyes, en un Estado, ¿sí? Entonces, ¿en qué condiciones es aceptada la monarquía constitucional? Desde la postura de Herbert Spencer, pues va a tener que ver con esa situación del manejo del poder, donde el pueblo interviene, porque estamos hablando de lo constitucional, pero también está la figura del monarca, que es una cabeza visible de la autoridad. Entonces, en el texto, al leerlo, vamos a encontrar esa relación de esa figura de poder y cómo se hace para que, a la par que existe la autoridad, también haya reconocimiento de los derechos civiles. En la cuarta pregunta, ¿qué elemento no forma parte del nuevo sistema económico promovido por las ideas liberales? Bueno, dentro de las ideas liberales es importante tener en cuenta que el tema económico va a ser uno de los aspectos importantes, ya que el liberalismo económico, dado por las condiciones del mercado y el comercio, fueron el principal motor de esta ideología, ¿sí? Dejar hacer, dejar pasar, era un principio fundamental para que se diera ese comercio abierto, que hoy en día pues prácticamente tiene una economía globalizada, y estaba promovido por una clase social influyente que surgió a partir del mismo comercio, que era la burguesía. Los burgueses eran personas que vivían cerca a los castillos feudales, pero se dedicaron a la acumulación de productos y propiciaron la creación y el desarrollo de una manera mucho más técnica del comercio, tal como lo conocemos hoy en día, y parte de ese impulso lo dio la creación del dinero, ¿sí? Los títulos valor, la fácil manipulación y la movilidad que le dio el dinero al tráfico de mercancías, ¿sí? Esos son partes fundamentales de ese nuevo sistema económico. El hecho de que uno pueda comercializar fácilmente, intercambiar productos, porque el dinero lo permite. Antiguamente, en el sistema del trueque era mucho más complicado porque debía primar la necesidad o el interés. En cambio, al tener dinero, pues cualquier persona puede cambiar X cantidad de dinero por el producto que quiera sin mayor problema. Y en la quinta pregunta, ¿por qué es importante la identidad religiosa en términos políticos? Bueno, volvemos a este punto, pues teniendo en cuenta que
Cuando hablamos de identidad religiosa, estamos hablando de una base social que recalca determinados valores. Y lógicamente, esos valores son importantes para promover un estilo de sociedad o una conciencia de ser o formar parte de un pueblo o una comunidad. Entonces, en ese sentido, los valores religiosos o la condición religiosa es importante para la política porque confiere esa identidad y ese sentido también de pertenencia. Espero que tengan un buen desarrollo del trabajo de esta guía y una excelente semana.